Hermana, gloria a Dios, qué bueno que está lista, dispuesta a escuchar, a recibir y a buscar y a pedir que Dios nos dé poder para vencer al tentador y que nos dé sabiduría para vivir, gloria a Dios, con la esperanza y la confianza de nuestra recompensa eterna, de la vida en el cielo. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos dé paz para escuchar y para escudriñar y aprender de la palabra y recordar todo aquello que Dios nos ha establecido como normas y leyes para que vivamos en paz, para que con nuestra vida glorifiquemos a Dios y que podamos también dar testimonio que la palabra de Dios es poder para salvar. Bendito Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu bondad, dándote gracias por la paciencia que has tenido en nuestras vidas y que nos has guardado y nos has sostenido hasta este día. Te rogamos, pues, Señor, que bendigas esta reunión y que toques los corazones y las almas de nuestros hermanos para que ellos también se gocen y que permanezca el gozo que tú nos has dado de saber que somos salvos, que somos tus hijos y que somos participantes de tu reino y que nuestra vida, Señor, está en tus manos y que por lo tanto nada ni nadie nos podrá apartar ni arrebatar tu mano. Bendícenos pues en esta ocasión, Señor, que estamos aquí reunidos para que todos y cada uno de nosotros seamos edificados a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, la bendición de tu Espíritu, Señor, la presencia que nos dé confianza y seguridad y firmeza en todo lo que tengamos que vivir y pasar antes de llegar a tu presencia. Por lo tanto, Señor, te damos gracias, Señor, que te sean gratos los dichos de nuestra boca, que podamos, Señor, con libertad exponer tu palabra, para que todo aquel que quiera, que esté en angustia, en necesidad, pueda encontrar la fortaleza y la inspiración para ir adelante, sabiendo que tú no nos dejas y no nos desamparas. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que reprendas todo espíritu maligno que quiera perturbar la mente y los vidas de nuestros hermanos, que podamos con toda libertad, Señor, alabar tu nombre. Y a ti daremos la gloria y la alabanza desde ahora y por la eternidad. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu presencia y tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a leer ahí la escritura, Efesios 4, capítulo 4, que nos habla, dice la escritura, y que es el nuevo hombre. El nuevo hombre es una de las cosas que debemos examinar y entender, que no somos ya lo mismo, no somos ya del mundo, que somos ya de Dios, y por lo tanto tenemos que, así como nos enseñaron a hacer lo malo en el mundo cuando estábamos lejos del Señor, ahora que nos hemos allegado a Él y que Él se ha llegado a nosotros, pues también aprendamos del Señor para que vivamos como Él le gusta, como Él le agrada. Entonces vamos a leer en Efesios 4, capítulo 4, verso 17. Verso 17 en adelante. Estamos listos a mantener su Biblia, y si no, pongan atención para que podamos escuchar y aprender la palabra. Dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la voluntad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús.
a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Trataba no temas, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Si ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual estáis sellados para el día de vuestra redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos y misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor. Ya no somos parte de los gentiles, ya no somos parte de la humanidad de este mundo, que andan con el entendimiento entenebrecidos, ignorando la vida de Dios por la dureza de sus corazones. Así que nosotros no hemos aprendido esto de Cristo, y lo hemos aprendido, lo que hemos aprendido de Él es a que dejemos todo aquello que era de la vida pasada, que dejemos todas aquellas malas costumbres que hemos aprendido y adquirido a través de nuestra vida, y a renovados en el espíritu de nuestra mente, para que vistiendo el hombre nuevo, que es confiado a Dios, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo tanto, dice, dejando la mentira, hablemos verdad los unos con los otros. No nos enojemos, no pequemos, no le demos lugar al diablo, no andemos de delincuentes robando, engañando, sino trabajando con nuestras manos o en lo que sabemos hacer, lo hagamos con diligencia, así como Dios nos ha enseñado, para que no padezcamos ninguna necesidad. Y hablando con palabras sabias, con palabras limpias, para edificación de todos y cada uno de nosotros, y que nos dé gracia delante de los que nos oyen. No contristemos el Espíritu Santo, es decir, no lo hagamos a un lado, ni lo dejemos, ni lo menospreciemos, porque es el sello que tenemos para el día de la redención. Por lo tanto, toda amargura y enojo e ira, voces y maledicencia sea quitada de nosotros, y toda mentira, toda malicia, para que podamos ser benignos los unos con los otros, misericordiosos y perdonadores, como Cristo también nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo. Así que, hermanos, gloria a Dios, teniendo esa instrucción tan clara, esos principios tan simples y sencillos, vayamos pues a la perfección, como dice el apóstol San Pablo, dejando lo que queda atrás, aquello que aprendimos, aquellas cosas vanas, vayamos a la perfección. Gloria a Dios, para que podamos estar delante del Señor y que podamos gozarnos en la presencia y serle útiles, porque el testimonio de nuestra vida es el testimonio más claro y más fuerte de la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Cristo Jesús está, su Espíritu está aquí, su representante, su mediador, el Espíritu Santo está todavía en la tierra y todavía buscando a todos aquellos que quieran romper con el pasado, romper con las flaquezas, con las miserias y angustias de la vida, las tristezas, las amarguras, para que podamos de esa manera anunciar con alegría que somos hijos de Dios y que somos el pueblo que Dios ha escogido y ha limpiado con su sangre, ha comprado para
su gloria y que estamos destinados a la vida eterna. Gloria a Dios, que ese conocimiento, esas palabras nos den gozo, nos den alegría y nos den satisfacción de saber que somos de Dios, que somos el pueblo que Dios escogió y que Dios amó de tal manera que así como Él nos amó, también nosotros le amemos. Como dice Juan, Él nos amó primero, a pesar de que éramos enemigos de Dios, de ánimo. Hemos venido a ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, de tal manera que alegres y goces como el Señor, alegrados y gozados, porque el día del Señor viene. Entonces vamos a estar preparados con nuestras vestiduras, teniendo nuestras vestiduras listas y aparejadas para presentarlas con el Señor, gloria a Dios, y en tanto que ese día llega, pues con toda la armadura, ceñidos y vestidos con toda la armadura de Dios para que estemos firmes ese día que Él regrese. Gloria a Dios, vamos pues a cantar las alabanzas, recordando que Dios es fiel y Dios es bueno y que la Biblia es la que da testimonio. Una persona que no tiene alegría, esa es una persona que no es agradecida, o que tiene vanidad, o que se siente algo superior, algo tiene un concepto equivocado de sí mismo. Por eso dice que alegrados y regocijados en el Señor. Y si otra vez os digo, regocijados en el Señor, porque esa es la fortaleza, en realidad esa es la fortaleza. La gente, le digo, en el mundo, si alguien se saca la lotería, se siente feliz, aunque sea un cachito que le pegó a la lotería y se ganó, recuperó lo que había invertido, se pone feliz porque le atinó al número, y se pone feliz, y eso es por una cosa insignificante. Hay otros que les regalan cosas, bienes, y y se sienten muy felices porque les regalaron esto, les regalaron lo otro, o compraron lo que tienen, y se sienten, y andan presumiendo de lo que tienen, sintiéndose muy orgullosos y muy felices. No se sienten orgullosos de saber que son hijos de Dios, no se sienten orgullosos de saber que para nosotros ya no hay tristeza, ni miseria, ni condenación, y que tenemos cada día que pasa un día menos de estar en este mundo de maldad, en este mundo de tantas envidias y tantas malicias que hay. Entonces, y que nos vamos a retirar de este territorio, gloria a Dios, que está dominado por potencias satánicas, por potencias de las tinieblas, de las malicias espirituales en los aires, que ya no vamos a tener que convivir con esas, ni estar resistiendo, rechazando todo el tiempo esos pensamientos y esos sentimientos, y estar también conservando nuestra mente sin malicia, para que podamos de esa manera poder tener esa gracia de poder ver al Señor cara a cara y entrar por las puertas en la gran ciudad. Yo creo que eso es lo que nos debe dar alegría. Si no nos da alegría, pues debe haber algo que está mal en nuestra vida, o algo que el enemigo está haciendo que impide que nos alegremos y nos gocemos en el Señor. Por eso, gloria a Dios, tenemos que apegarnos a la enseñanza de Dios. Como eso que leímos ahorita, es muy bueno que lo lea, que lo examine. Sí, lo que dice el capítulo 4 de los Efesios y el capítulo 5, ¿sí? Que es donde se nos recuerda lo que somos, lo que hemos recibido, lo que hemos obtenido, porque Cristo se entregó por nosotros, dice el capítulo 5 de Efesios, verso 2, dice que andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio de olor suave, agradable a Dios. Entonces, en honor al Señor, yo quiero decirle eso, porque le digo, la mayoría de la gente se ríe
de maldades, se hacen bromas y de mal gusto y de malicia, con doble sentido. Y jajaja, oyen las risas, pero son risas vanas que no dejan nada, y que al contrario, ensucian la mente de las personas y los contaminan con los sentidos de la vida común de los gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Entonces nosotros debemos entender eso, ¿no? Si no tenemos gozo, deberemos eso, lo que vamos a pedirle al Señor. Así que nos dé alegría y gozo de saber que somos sus hijos, que entendamos lo que eso significa, que entendamos lo que el honor tan grande que es tener a Dios en nuestra vida, tener a Dios cercano a nuestro corazón, tener a Dios cercano en nuestras necesidades, y que podemos de esa manera estar confiados y estar alegres. Por eso, hermano, gloria al Señor, yo en esta noche le recuerdo y le hago saber, alegres en el Señor, porque la alegría es lo que da libertad, la alegría de ser hijos de Dios. Y también, como dice la Escritura, pues en la alegría soporta todo, gana el buen ánimo. Como tienes buen ánimo, pues soportas todo lo que tengas que pasar, aguantas todo lo que tengas que aguantar y lo haces de corazón. Yo le digo nuevamente, en la tribulación, cuando uno canta, se le va la pesadumbre, se va todo el temor y se va todo los temores, así como dice, los temores ya se me fueron. Gloria a Dios, en el día que Dios vino a mi vida, se acabó la angustia. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace saber que estamos libres, que somos libres y que puedes caminar con alegría y con confianza, y que Él siempre va a estar contigo a donde quiera que vayas. No te va a abandonar ni te va a defraudar en tu esperanza y tu confianza. Por eso es necesario, conforme a la medida que Dios nos ha dado de fe, así vayamos creciendo y aumentando nuestra fe, en la certeza y seguridad de que todo lo que el Señor dice nos agrada, que todo lo que el Señor nos aconseja nos beneficia, y que todo lo que Dios ordena nos trae la victoria sobre el mal, sobre el pecado. De tal manera que entonces podemos tener ese fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable a Dios, sin comunicar con las tinieblas, sin hacernos participantes de la maldad, para que entonces, gloria a Dios, podamos estar presentes en ese día glorioso en el cual nos van a despertar y nos van a levantar y nos van a llevar a ese reino que nuestro Dios, que nuestro Salvador ha prometido y ha construido para todos los que le amamos. Entonces, gloria a Dios, hermano, gloria al Señor. Siempre hay la necesidad de volvernos a la palabra, de volver a meditar en la Escritura, para no olvidar el camino por donde nos lleva el Señor, para no olvidar que solamente hay un camino que lleva a la vida eterna, que ese camino es Cristo, que no hay nada ni nadie en el mundo que nos pueda llevar con seguridad a la presencia de Dios. Por eso Él nos advierte, nos dice que no hay otro nombre y que no hay otro camino y no otra manera para llegar a Dios, sino solamente Cristo. Por lo tanto, nos dice el capítulo 5 de los Efesios, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Gloria a Dios, hermoso, hermoso, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gloria a Dios, no se expresa para aparceros con ellos, nos dice la Escritura, porque en otro tiempo fuimos tinieblas, mas ahora somos luz. Así que andemos en la luz como Cristo Jesús está en la luz. Pues hermanos, gloria a Dios, qué hermoso, qué bueno que podamos entender eso y que podamos llenarnos de ese espíritu que nos guía a imitar, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando seguimos esas enseñanzas y ponemos nuestra voluntad en seguirlas, en hacerlas, en cumplirlas, en perfeccionar toda nuestra manera de vivir, gloria a Dios, el poder de Dios viene sobre nosotros y el poder de Dios te sustenta y te da alegría y firmeza para gozar y testificar que Cristo vive y que vive en tu corazón, que vive en tu vida, que Él es el Señor de tu vida y el Señor de tu alma, y que Él va a hacer todo lo que es necesario para que podamos llegar al fin con alegría, llevando nuestros frutos, llevando nuestros presentes a la presencia de Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios. Dice Pablo que seamos esforzados para que no seamos avergonzados. Él decía, para que no se avergüence ni piense que trabajó en vano. Por eso le dice que entonces sean firmes y que no anden dejándose arrastrar por los deseos de la carne, los deseos de la vida de los gentiles, porque esa vida no conoce a Dios y esa vida no lleva a Dios. Y por lo tanto, gloria a Dios, tenemos que pedirle al Señor que Él habite en nosotros, que sea parte de nuestra vida, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, arraigados y fundados en su amor. Gloria a Dios. Pues el amor a Dios es guardar sus mandamientos, seguir sus enseñanzas, porque Dios quiere perfeccionarnos. Por eso nos redimió y nos apartó de los gentiles, para que podamos perfeccionar la santificación en el temor de Dios, para que entonces de esa manera podamos ser aprobados y recibidos en gloria, porque Cristo nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva manera de pensar y nos ha dado una guía, que es su palabra, que es su espíritu, para que ella nos dirige, nos recuerde siempre lo que es bueno y lo que es grato y lo que es necesario para que estemos completos y que estemos sin mácula y sin contaminación de este mundo. Gloria a Dios. Por lo tanto, pues vamos a darle gracias a Dios por eso y vamos a pedirle, bueno, pídale a Dios que le dé alegría y que le haga ver ese regalo, esa gracia que Él derramó en nuestras vidas a través de su sacrificio y a través de su palabra, de la palabra de fe que nos dice que Él es nuestro ayudador y que Él es nuestro guardador y que Él es nuestro mediador y que Él es la vida de nuestra alma, de tal manera que podemos sentir y podemos allegarnos a Dios confiadamente. Entonces, hermanos, gloria a Dios. En esta noche yo quiero alegrarnos, que nos alegremos de que ya estamos ahí, estamos contentos. Gloria a Dios de que no ha habido ninguna desgracia y que Dios ha sido fiel y que Dios ha guardado nuestras vidas y está guardando nuestros hogares, nuestras familias. Estamos disfrutando de sus beneficios espirituales y materiales que Él prometió suplir en su tiempo, en su momento. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Estamos contentos de que Dios esté al pendiente. Gloria a Dios. Bueno, vamos pues a alabar y bendecir a nuestro Dios. Gloria al Señor. Y así como dijo, andemos en amor, imitando a Cristo en toda su manera de vivir y de pensar, para que de esa manera haya paz entre nosotros, haya afecto sincero y que haya esa solidaridad y esa alegría de saber que no estamos solos. Gloria a Dios. Gracias, gloria a Dios. Gloria al Señor. Que no se nos olvide, hermanos, que no se le olvide el camino que nos ha traído el Señor, y que no se le olvide de dónde nos sacó,
Gloria a Dios, para que no caigamos en la rebelión, en el engaño y queramos mirar atrás como la mujer de Lot, o que no nos convirtamos en apóstatas, en herejes, en perros y marranos que se vuelven al cielo. Gloria a Dios, sino que como hijos de luz andemos en la luz de Cristo. Cristo viene. Gloria al Señor, Cristo viene pronto. Y aquí yo vengo, dijo el Señor. Verdad sin represión. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bendito. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gloria al Señor, aleluya. Sin tener solas, sin saber. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y también su Sí, Señor, gracias por tu nombre. En las nubes volaré hacia él, me llevará. Señor, aleluya. Siempre Sí, Señor, me iluminará con su resplandor. Y si tú también me recibes, podrías celestial los hijos de Dios sin tener pena, sin sentir dolor. Si el rey aleluya. el rey Gloria al Señor, aleluya. Escucharé sus Alejémonos siempre por la puerta angosta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Sí, Señor, Señor. Aquí estamos esperando. Y las trompetas sonaron, gloria y su rostro ya viene el rey, ya viene, gloria a Dios, él viene
Gloria al Señor, aleluya. Viene ya, Alégrate. viene ya, Gózate. Jesús viene ya, Viene ya. Vestido de gloria y majestad. En la nube mi Jesús viene ya. viene ya, Viene ya. Mi Jesús viene ya. Por su pueblo que le ama de verdad. En la nube mi Jesús viene ya. Por su pueblo que le ama de verdad. En la nube mi Jesús viene ya. oh, dar al rey la Bienvenida. Él viene en gloria. Señor, tu pueblo no Descansa entre la tierra para lo anuncia la historia al Salvador en la gloria, el triunfo, victoria, al mundo pronto volverá. Viene ya, gloria al Señor, aleluya. viene ya, Mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad. En la nube mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama de verdad. en la nube Mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama de verdad. en la nube Mi Jesús viene ya. pronto vendrá. Jesús el Nazareno, Pronto vendrá Jesús el Nazareno, y nos llevará al reino de los cielos, cantando aleluya. ahí nos gozaremos. Pronto vendrá Jesús el Nazareno, pronto vendrá Jesús el Nazareno y nos llevará al reino de los cielos, cantando aleluya. Ahí nos gozaremos. Gloria al Señor, aleluya. nos vamos a gozar, Sal- vamos a gozar en las bodas del Gloria al Cordero. Señor, aleluya. Vamos a gozar, Gloria al Señor. nos vamos a Bendito es su gozar nombre. en las bodas del Grande Cordero. su bondad y Vamos a misericordia. gozar. Gracias. Vamos siguiendo a la fiesta celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Árbol de Israel, su Vamos siguiendo a la fiesta Gloria al celestial, Señor a vivir con Jesucristo por la eternidad. Gloria a Dios. Tú y yo Tenemos al Señor, tú y tal y yo como Él es. veremos al Señor. Seremos semejantes a Él. Tú y yo veremos Gracias, al Señor. en aquella Gloria a Dios. Bendito. Hasta allá Gloria, 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 honra y alabanza. Sí, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, mi Dios. Y la gloria y la alabanza. Aleluya. Pronto vendrá. Sí, Señor, aleluya. Un poquito más. Ya de venir vendrá. Gloria al Señor. Conoce el camino, la confianza y la esperanza. Viene ya. Gloria al Señor, aleluya. Viene ya. Gloria, 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 honra y alabanza. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Más allá. Casa de nuestro Padre. Gloria al Señor, aleluya. Bendito. Gracias, Señor. Y al cielo voy yo. Cielo.
para encontrarme con Jesús al cielo voy. La trompeta sonará y este mundo dejaré, transformado con Jesús al cielo voy. Gloria a Dios. Y al cielo voy. Al cielo. Y al cielo voy. Gloria al Señor. Para encontrarme con Jesús al cielo voy. Dios. La trompeta sonará y Aleluya. transformado con Jesús al cielo voy. Bendito el Señor. Pronto vendrá Jesús el Nazareno. pronto vendrá Pronto. Jesús el Sí, Nazareno. Señor, aleluya. Llevará al reino de los cielos. Aleluya. Cristo viene, aleluya. Nazareno. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, gócese de saber que Cristo viene. Gloria al Señor. Que Cristo está con nosotros, porque su Espíritu es el que da testimonio de que Él está con nosotros. Entonces, hermano, gloria a Dios, hay que orar con fe, pidiéndole al Señor que libere el corazón de toda tristeza, de toda ansiedad, y que mucha gente dice que ya están hartos, están encerrados. ¿Por qué? Gloria a Dios, el Señor está ahí, el Señor está aquí. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad de saber que estamos cuidados, estamos guardados. Sí, los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, atentos, mirando que el enemigo no nos dañe, que el enemigo no nos engañe, no nos arrastre a la desobediencia. Entonces, gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia debemos estar esperando al Señor siempre. Gloria a Dios, que Él venga a establecer su reino y establecer su justicia, y que nosotros podamos ser dignos de estar ahí delante de su presencia, de estar con Él y de servirle. Dice que vamos a gobernar los ángeles, entonces debemos estar aparejados y apercibidos para llevar adelante ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, que así como aquí en la tierra podemos testificar y mostrar los resultados de cómo el polvo, lo que no es nada, lo que es temporal, puede obtener el poder y la gracia y sabiduría para desechar la mente animal y recibir la mente de Cristo, y a través de la mente de Cristo caminar y transformarnos día con día más y más a la imagen del Señor, en limpieza y en santidad todos los días. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, quiero ser como tú eres, quiero tener tu mente, quiero tener tus pensamientos, saber tu voluntad para caminar como tú en esta tierra y poder ser como tú eres. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor. Para eso es la oración, para que Dios vea y sepa que estamos conscientes de que necesitamos de Él, de que no somos autosuficientes, ni podemos hacer nada si Él no está con nosotros, y que no podemos tampoco enfrentar al enemigo si Él no está de nuestra parte. Por eso, en esta tarde, gloria a Dios, en esta noche, hermano, gloria al Señor, aprendamos del Señor, de su enseñanza, de su testimonio que hemos recibido a través de las edades, por medio de sus discípulos, sus apóstoles, sus siervos, que en todo tiempo Él ha tenido. Nunca nos ha dejado sin testimonio. Así que, gloria a Dios, con esa confianza vivamos. Dice que vivamos así, con esa confianza. Gloria a Dios, de que el Señor es fiel y verdadero, su nombre, y que en su nombre tenemos esa esperanza, ese soporte de saber que Él está. Gloria a Dios. Así que, hermano, gloria al Señor, pidámosle eso. Hay tantas cosas que nos habla la Escritura y que nos recuerdan todas las cosas que necesitamos traer a nuestra vida. Es como preparar un bagaje para caminar, para viajar. Gloria a Dios, de todas las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, para que es como poner nuestro vestuario, lo que necesitamos para el viaje. Y lo que necesitamos para el viaje, pues es que la ropa esté limpia,
bien, bien preparada, sin manchas, sin arruga, y que podamos llevar nuestra vestidura para las bodas del Cordero, y que podamos también, gloria a Dios, estar aquí confiados, tranquilos, esperando ese día que Él vendrá a bien llamarnos y presentarnos delante de sus ángeles con alegría. Gloria a Dios. Vamos a gloria al Señor. Así como dice, está alguno enfermo, hago oración. Y orando, dice que oren los unos por los otros. Yo no sé si usted está orando, dice la Escritura ahí, que orando los unos por los otros. No el pastor por todos, dice, orando los unos por los otros. Gloria a Dios. En una ocasión tuve ese testimonio y se dio una contienda fuerte, y de ahí en adelante ya no hubo comunión. En una ocasión andábamos en las misiones, andábamos llevando la palabra a las diferentes congregaciones que se iban a reunir en ese día, porque había mucha gente que se bautizó. En aquel tiempo, pues, yo me sentía con esa alegría de servir a Dios y de ver las almas que se salvaran. Y entonces yo era muy afecto a llevar todas las cosas así al pie de la letra. Y entonces había muchos hermanos que se habían juntado, que se habían convertido, y que habían encontrado que el que fuese bautizado sería salvo. Y entonces el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces los hermanos que habían creído, que se les había instruido, que habían preguntado, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del bautismo? Entonces platicábamos de eso y se organizó. Dijimos, bueno, pues había mucha gente que en ese rato en esas iglesias se habían convertido, habían aceptado la palabra, habían aceptado lo que dice la Escritura, porque, le digo nuevamente, dice que en verdad tenemos que ser veraces en lo que somos. Y entonces mucha gente no les habían llenado su corazón de flaqueza y de una falsa esperanza, una falsa fe, de creer que ir a la iglesia era ser bueno o ser creyente, y ahí se quedaba todo, en ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia, y hacer los ritos y las liturgias de la religión, pero no creían en la santidad. Sí, porque decían, no, pues somos débiles, es que nadie puede, todos cometemos muchos errores. Y entonces todo eso, pues, hacía que todos se pusieran en la fe, que la fe estuviera fundada en el pastor, que el pastor es el que ora, y el pastor es el que sana, y el pastor es el que intercede, y el pastor, pues se le había rendido un culto a la personalidad, y ellos estaban impuestos como pues lo mismo, a caer en la idolatría por el culto a lo que se llama en las cuestiones sociales o políticas, el culto a la personalidad. Y entonces no aceptaba yo que me dijeran que era pastor o que era. Yo dije, no, mira, si algún cargo tengo yo en la obra de Dios, es de ser evangelista, de ser un predicador. A mí me mandó Dios a predicar, ¿sí? Y a exhortar. La predicación es una exhortación para el arrepentimiento. Y entonces se había logrado un avivamiento. El Espíritu Santo se derramaba. Cada vez que íbamos a una reunión, se derramaba el Espíritu Santo y la gente se arrepentía. Y se juntó un grupo grande de gentes en diferentes congregaciones. Y en ese tiempo había una iglesita abandonada que, al final de cuentas, yo creo que ya ni a existir, porque pues la gente no era muy religiosa, pero no eran sinceros. Y realmente no, cuando conocieron la sana doctrina, pues no les gustaba. Pero en ese tiempo andaban muy contentos porque habían experimentado el don celestial. Y entonces quisieron bautizarse. Y por una causa u otra todos llegamos, y toda la gente venía. Ya ve cómo son muchas veces los religiosos cargan con el gato, porque para ellos no es una fiesta del Señor, es
es un paseo, es lo que ellos llaman un paseo. No es un paseo, hermano. Fuimos a los bautismos, y para ellos el bautismo o las liturgias de la Biblia son paseos. Entonces, más que ir a acompañar a los hermanos y gozarnos alabando al Señor, era ir a pasear, a conocer, o estar en el campo con los hermanos y comiendo allá con la gente. Y ese día, pues, yo estaba visitando ese lugar, esa iglesia. Me había mandado el pastor de esa denominación, me había puesto a que fuera a visitar a las misiones que él nunca iba a visitar y que no quería atender porque estaba muy lejos, y andaba él de estudiante, andaba estudiando filosofía y letras. Y era muy admirado por todos porque era muy elocuente. Y entonces ese día llegó la gente, estaba el solazo, era en la mera seca, man. Y entonces estaba el solazo fuerte y no había, o sea, era un lugar muy pobre, muy árido. Y la gente se empezó a desesperar, y entonces dijeron que a qué hora se iban a bautizar y que a qué hora se iban a bautizar. Y muchos también a lo mejor andaban ayunando, y ya les andaba por bautizar y se entregar el ayuno y a comer, porque eso es otra de las cosas que han dominado a la gente, que no ha sabido entender que no solo del pan vive el hombre, y que no te vas a morir si ayunas, que puedes sobrevivir muchos meses y muchos días sin comer, y que Dios te puede sostener y alimentar. Pero parece que había ya ansiedad de la gente y los niños desesperados que se querían ir a jugar, y se hizo un pequeño ahí tumulto. Y entonces yo les dije, pues, decían, pues, ¿cuándo quiero hacer el bautismo? Y les dije, pues bueno, el hermano no ha llegado, el hermano pastor no ha llegado, pero pues si ustedes ya están listos y ya quieren bautizarse, ya están seguros de lo que van a hacer, pues gloria a Dios. Y luego me dijo, no, pero hay que esperar al pastor. Digo, pues sí, hay que esperarlo. Y a mí se me hizo muy sencillo decir, bueno, hermanos, aquí el que debe estar aquí es Dios, es Cristo. Y Cristo está en el corazón de todos los que se supone que ya aceptaron a Cristo, que quieren bautizarse para dar testimonio a la verdad, y entonces ya quieren, pues bueno, ¿qué nos impide? Y entonces yo dije, porque ¿quién es? Me acordé de Pablo que dijo, ¿quién es? ¿Cómo se llama este señor? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es cómo se llama el griego? Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Una semana ese día les dije, pues ¿quién es Héctor? ¿Quién es el hermano Héctor? ¿Quién es el hermano Germán? Dice, pues aquí lo importante es que esté Dios y que la gente se bautice en el Señor. No, nos hizo un escándalo, un pleito que ya se acabó la comunión y se acabó todo, porque todo el mundo quería tener un lugar. Y en realidad lo único que querían era que pasara rápido todo eso para irse a comer. Tenían hambre. Entonces, la palabra de Dios nos enseña todas esas cosas, nos hace saber en cualquier momento sale afuera lo que está oculto, porque la luz lo va a revelar. La persona que no puede dominar sus pasiones, que no puede dominar y que no puede vivir, pues va a caer en el lazo del enemigo. ¿Sí? Por eso de alguna manera está el testimonio de que el ayuno es parte de la adoración a Dios, y el ayuno es parte del acercamiento a Dios. Cuando tú puedes entender eso, que no te importa lo que puedas, si te enfermas, si te desmayas o si te pones como sea, no te importa. Tú quieres que el Señor te dé fuerza, que el Señor te tenga confianza y que el Señor te tenga aprecio, y que el Señor vive y se acerque, comparta contigo y te dé un testimonio, te dé un ministerio para hablar y llevar la palabra a todo lugar, porque ese es el último fin de la vida de todos y cada uno de nosotros, es llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, a todas las naciones. Y entonces, cuando no hay ese interés, mucha gente dice, yo lo pienso, digo,
¿Cómo van a ir a las naciones si no salen ni de su casa? Si ni siquiera tienen fuerza para ir a un lugar, a una plaza, a un parque, a una colonia, a un lugar a hablar, van a querer ir a hablar a las naciones, aprender chino, aprender alemán, aprender italiano, aprender los idiomas de los africanos, los idiomas de África. Si no aprenden ni siquiera el español, ¿cómo van a querer? Entonces, digo, todo eso da testimonio de que realmente la obra no es aceptada, de que solamente los mueve el temor o les mueve la esperanza de recibir algún beneficio material, una solución a cosas materiales, y no hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús dejó su trono, Cristo Jesús dejó todo lo que tenía, toda su gloria, y vino de una forma sencilla y humilde a predicar el año bueno de Dios. Y entonces le digo nuevamente, y lo hizo de una manera humilde porque vino sin nada, llegó a un mesón, a un pesebre, vivió bajo el yugo de una persona que no era muy rica, que no contaba con todos los medios. Él puede haber sido, cuando por ejemplo a los 12 años que se pone a platicar y hablar de la ley con los escribas y los fariseos, los sacerdotes y los escribas, pues a él lo primero que le hubieran hecho, como hacen con cualquier persona aquí en la tierra que ven que tiene talento, ofrecerle un apoyo, hacerle una invitación para que se reúna, se eduque, se prepare, le den una beca para estudiar y convertirse en un líder o en un servidor de esa organización. Y eso él lo tuvo ahí, porque dice que los sacerdotes y los escribas estaban asombrados de quién es este niño, ¿sí? Y entonces él no lo tomó por codicia, él no quiso tomarlo como si fuera un beneficio para él de vivir una vida viviendo en el templo, comiendo de lo que había en el templo y participando de la riqueza del templo, ¿no? Él se quedó con su casa, estuvo trabajando todos sus años, estudiando, preparándose, viendo a la gente, viendo cómo estaba la situación, preparándose para el día en que tuvo que salir y que Dios le dio la libertad y la orden de salir a predicar el Evangelio. Por eso salió y dijo, arrepentidos y convertidos, creen en el Evangelio. Entonces, hermano, luego el Señor, eso también es algo que tienen que entender el creyente, que no es solamente estar en tu casa, estar con tu familia, estar con tus hijos, estar en tu negocio, no, también es, si tú verdaderamente tienes el deseo de servir a Dios, entonces poner tu vida en sus manos para que Él decida y Él te diga, quiere que trabajes, quiere que... la única manera que Dios te va a llamar es como cuando hizo conmigo, me pidió que dejara todo, que no moviera ni un dedo para buscar mi beneficio material y esperar y que creyera que Él iba a suplir, que yo tenía que, así, con una fe ciega, salir sin saber a dónde iba, ni cómo lo iba a hacer. Y de esa manera cuando hay ese sentimiento en ti, que se mueve el espíritu, que el espíritu te hace sentir que no es nada imposible, que no importa cómo vaya, y si tienes que pasar por la necesidad y la angustia, la pasas porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y que Dios está de alguna manera haciendo algo para que tú recibas un beneficio. ¿Qué puede ser? Que adquieras el carácter y el dominio para no vender tu alma por un bocado de lentejas, por un plato de lentejas. Entonces, hermano, gloria al Señor, hay tantas cosas tan hermosas y me da pena ver porque, me digo, el Evangelio es algo que se tiene que hablar, se tiene que predicar, y si no se habla, no se predica, pues entonces, ¿cuál es el sentido de decir que eres cristiano? Ser cristiano es ser testigo de Cristo, de que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo está en todo lugar donde se le invoque con corazón limpio, ahí va a estar y va a responder y va a dar testimonio y va a convertir las almas, va a libertar las almas de la angustia. Pero si no hay ese sentir, no hace ese fervor que se siente cuando conoces a Cristo, no, es que es algo bien extraño, no se puede expresar porque es algo muy extraño, porque no es natural, no está dentro de la vida humana. La manifestación de Cristo es algo sobrenatural, ¿sí? Y entonces no hay
Si no hay ese fervor cuando viene el Espíritu Santo y te toca y te sacude y te hace sentir la gloria de Dios, pues entonces realmente diciendo que viven están muertos. Sí, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene, te levantas, así como dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pues yo sí lo veo con esa tristeza de que no ha habido discipulado de gente que quiera servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que esté dispuesto. Y se lo digo así porque también es algo del testimonio que he a veces comentado, que cuando Dios me llamó yo le dije que no, dije, Señor, yo no soy digno, ¿por qué no mandas a fulano, mengano y perengano? Son gente que están ahí, que son elocuentes, tienen todo lo que necesita para hacer esa labor. Y me dijo, no quieren. O sea que Él los mandó y ellos no quisieron hablar lo que Él hablaba, no querían ir a donde los mandaba y no querían ir como fuera, querían avión, querían a lo mejor comodidades, hoteles y lujos para poder hacer eso. Y entonces el Señor no se agradó, no se agradó. Y eso es lo que yo le digo nuevamente, Dios quiere a la gente que le quiere. Si cuando Él habla, si usted le responde, Él va a platicar. Si Él te habla y no te responde, no le respondes, o le respondes a medias, o le respondes con déjame ir a enterrar déjame ir, nomás voy y regreso, nomás voy y me despido. No, Él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú, ven y sígueme. Y entonces ese es el avivamiento que hay en la vida de una persona que ha reconocido su miseria, su maldad, su bajeza, y que entonces cuando viene la gracia de Dios a la vida, enciende el corazón y te hace abandonarlo todo. Y un día vamos a estar ahí en la presencia de Dios y van a ver lo que había detrás de las intenciones del corazón, quién verdaderamente amó a Dios, quién verdaderamente entregó su vida, quién verdaderamente estaba dispuesto a lo que fuera para agradecerle a Dios lo que hizo por ti, agradecerle a Dios lo que hizo por ti. Por eso cuando Pablo exhorta y dice, sea agradecidos, ¿por qué te tienen que decir que seas agradecido? ¿Qué acaso no sabes lo que recibiste? ¿Qué acaso no sabes lo que eras? ¿Qué acaso no sabes lo que te esperaba y lo que Dios ha hecho por ti? ¿Por qué te tienen que decir sea agradecido? Si tú eres una persona que sabes lo que recibiste y lo que tú eras y lo que hicieron contigo, pues tienes que tener esa gratitud. Y la gratitud es que tú le sirves. Yo veo en la literatura de los gentiles que una persona que le salva la vida a otro queda totalmente agradecido. Y les dicen ahí, se hace el diálogo y le dice, muchas gracias, cuenta conmigo, ¿sí? A veces le dice, pues ya me salvaste la vida, el día que necesites, cuenta conmigo, lo que sea. No es que si es legal o no es legal, lo que tú necesites, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque me salvaste la vida. Entonces, mi amigo, muchas veces, qué triste que nos tengan que decir, sea agradecido, porque entonces manifiesta que no estamos limpios de corazón, y manifiesta que todavía está la malicia ahí, y que todavía ahí está la raíz pura, la raíz del mal, la simiente del mal. Entonces, hermano, gloria a Dios, necesitamos entender. Por eso yo les digo nuevamente, lea la Biblia, cómo la lee, qué es lo que aprende, qué es lo que saca, qué es lo que Dios le habla, qué es lo que Dios le revela. Ahorita me doy, por ejemplo, ahorita que veo los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que no profesan y hasta dicen que son ateos, están hablando de la Biblia, están diciendo lo que está pasando y lo que viene y cómo viene y hacia dónde va todo eso, esa maldad que se está generando, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Y ellos saben lo que está sucediendo y dicen que pues no pueden negar lo que se está viendo, ¿sí? Y entonces dan testimonio que la Biblia es cierta y que dicen, pues sí, habría que examinarlo porque sí, no es una casualidad.
y lo explican de formas muy claras, muy concretas, con muchas pruebas y muchos testimonios de lo que están entendiendo, conociendo y viendo. Entonces yo pregunto, bueno, ¿dónde están los escribas? ¿Dónde estarán los escudriñadores de los tiempos? ¿Dónde estarán los profetas? ¿Dónde estarán los siervos de Dios que no alzan la voz para decirle al pueblo qué es lo que se requiere? Luego tienen miedo a decir, por ejemplo, a los creyentes, pues, ni modo, nos vamos a esperar en el Señor, ¿no? Si Dios está mandando plagas y mandando y permitiendo que se desarrollen todos esos males y todos esos proyectos de destrucción y de ruina, pues también Él tiene que, si sabe todo eso y sabe que somos sus hijos, pues así como tú haces que quieres que tus hijos estén bien y que coman y que estudien y que sean famosos y que tengan todo, no, eso no lleva a ningún lado más que a la ruina. La realidad es que si nosotros no aprendemos a confiar en Dios, para confiar en Dios necesitamos conocerlo, y para conocerlo necesitamos leer su palabra, examinar su mente, como hicimos un psicoanálisis, ¿cómo es Dios? Pues aquí está en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Aquí está en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Aquí está en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios te quiere que vivas? Está en la Biblia. Entonces hay que leer ese libro con más detenimiento y con más reverencia, porque es Dios mismo el que está ahí, es su espíritu, lo que da vida está ahí. Y no es repetir el sonido de las palabras, es entender y sentir esa cercanía y esa palabra que entra y hace bien, esa palabra que entra y quita todo temor, quita toda tristeza, quita toda maldad, toda la amargura y todo lo quita, porque esa es la única medicina que Dios dio. Por eso dice que su palabra es medicina para nuestro ombligo y tuétano para nuestros huesos, medicina que cura lo que no puede curar la medicina natural, no la puede, la química no la puede curar, porque es una enfermedad del alma y solamente el Espíritu de Dios, la medicina de su palabra, puede curar el espíritu, puede sanar todas las heridas. Por eso aquí decía eso que leíamos hace rato, que tenemos que dejar la amargura, ¿sí? Toda la ira, la amargura y todas esas cosas que destruyen y que van. Y entonces, ¿qué se le pide a Dios? Señor, limpia, borra mis rebeliones, borra mis maldades, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, vuélvemelo. Porque Dios dice que Él no va a echar un corazón contrito y humillado, pero si tú sigues en ese sentimiento carnal y amargo de no saber y de solamente aparentar que crees, aparentar que tienes fe, aparentar que vives bien y que amas a Dios y que estás dispuesto a ir a donde Él te llame y a donde te mande, pues te digo, pues no hay diferencia en la religión, es un religioso. El religioso habla todo eso y dice que cree, pero no hace, no sale, no obedece, quiere las cosas materiales y quiere estar donde Él le agrade y donde Él se sienta a gusto y obtenga lo que quiere, los beneficios que Él anhela, materiales, y no está dispuesto a sufrir persecución, a sufrir el vituperio, a sufrir las necesidades y hasta la enfermedad si es necesario. Y entonces, hermano, gloria a Dios, yo quisiera que entendiéramos que todos los tiempos que vienen son para valientes. Si verdaderamente usted va a saber lo que es ser valiente, lo va a saber en los años que vienen, porque ahí le va a costar la vida a muchos de los creyentes. Y ahí mucha de la gente va a tener van a apostatar. Por eso dice que no va a venir hasta que se dé la apostasía. Y la apostasía viene por eso. Suelta a Dios al chamuco para que haga y deshaga y pruebe a la gente. ¿Quién es de Dios? El que espera en Él, confía en Él. El que le agrade y no tiene miedo a lo que le haga el hombre y que va adelante a cumplir con lo que se le encomendó. Entonces, hermano, gloria a Dios. Todas esas cosas están aquí. Todas esas cosas están aquí.
Todas esas cosas están en la Biblia y Dios se las revela al que lo busca, al que verdaderamente quiere. Sí. Yo lo sentí así y muchas veces me criticaban cuando yo era pues que no trabajaba en el mundo, estaba con los gentiles. Yo no quería darle clase todo el tiempo en mis negocios. Yo escogía a quién enseñar, con quién trabajar, con quién compartirle mi conocimiento. Y no importaba que pagaran o no pagaran, a la gente que quería y que yo escogía, los tenía como mis discípulos y los ayudaba en todo. Pero nadie podía ser mi discípulo si yo no lo aceptaba. No podían pagarme para que les diera clase, no podían pagarme para que les explicara, no podían pagarme para nada, no aceptaba. Y yo prefería no traer, yo andaba en un carro todo roto, un carro viejo, así, todo roto, todo parchado, todo. Era una risa. La gente que me veía se reían, decían, ya nomás, ¿cómo va en ese carro? Pero yo no tenía deseo de tener más que lo que yo quería. Y eso creo que le agradó a Dios, que cuando me llama yo no le pedí el avión, o el carro, el avión, la casa y todo, no, gloria a Dios. Yo esperé que él, así como Él dijo, Él hiciera, y así hizo. Entonces, hermano, gloria al Señor. En este tiempo me da pena, así como Pablo y como Pedro, también me siento, ya estamos viejos, y ahora ya me di cuenta que ya estamos en el tiempo final, y digo yo, hijo, tanta necesidad que viene, tanto, se va a necesitar verdaderamente gente, pero del primer mundo, gente pero verdaderamente valiente, gente con una gracia y una preparación para una gracia para hablar, exponer y enfrentar al enemigo sin temor, y no se ve ese tipo de gente, no se ve ese tipo de ímpetu que te hace sentir la presencia de Dios viva, el Espíritu de Dios vivo. Entonces, hermano, gloria al Señor. Ya estoy leyendo aquí, como dice Pablo, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad que algunos de cartas de recomendación. Dice, nuestras letras sois vosotros. Bueno, pues eso es lo que yo espero ver en ustedes, en sus hijos, en su gente que se queda, los discípulos que van a continuar la obra y que están dispuestos a servir al Señor, llevando el Evangelio hasta el último lugar de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor, piense y pídale a Dios Señor, te agrada mi vida, te agrada lo que soy, te agrada lo que hago, soy realmente un vaso para la honra y gloria tuya, házmelo saber, y si te sirve, y soy un vaso para la honra y gloria tuya, úsame, Señor. Dame libertad para servirte y honrarte, dame esa oportunidad de caminar contigo en tus pisadas y hacer lo que tú has determinado para mi vida. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor. Si tienen piénsenlo, es necesario que no estemos ahí, soy santo, soy bueno, soy puro, yo, Señor, ay, sí, gloria a Dios. No, dile al Señor que sea quien dé testimonio de que lo que haces es cierto, de lo que vives es verdad, y que eres lo que tú dices ser, un hijo de Dios. Y los hijos de Dios son sabios, son entendidos para hacer el bien. Y de esa manera puedes llegar a todas partes, puedes llegar a todos lados. Mira, por ejemplo, se enteró yo digo la Madre Teresa, se enteró de que habían unos indios abandonados, que habían perdido sus tierras y que estaban muriéndose de hambre, y que el gobierno se había burlado de ellos y los dejó abandonados, tirados allá en Tlajomulco. Se enteró, platicó, se enojó mucho y dijo, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan tontos? Bueno, ella no habla con esas, pero dice, ¿por qué son tan estúpidos? ¿Por qué son tan... ¿Cómo pudieron entregar sus tierras? Desde luego lo que hicieron, el dinero que le dieron, ¿qué lo usaron? ¿Cómo lo invirtieron? ¿Por qué están en la ruina? Y, pues es que, ¿por qué no lo representa? ¿Por qué usted no viene para visitarme, enseñarme a representarme? Pues, total que dijo, no, dijo, nomás por los niños, ¿no? Y dijo, no, porque los niños, vi cómo están los niños muertos de hambre.
así en el extremo de muertos de hambre. Y entonces anduvo buscando, dijo, pues, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y total que le platicó a su mamá, y su mamá dijo, pues déjame ver qué hacemos, ¿no? Vamos a pedirle a Dios qué hace. Y mira, le habló a una amiga, así, le habló a una amiga, hola, ¿cómo estás, Laurita? ¿Qué has hecho? Que no sé qué, de los Rotarios de México. Y se pusieron de acuerdo y platicaron, y de repente salió afuera, ¿qué podemos hacer? Pues dijo, pues hay una comunidad de indios que está ahí muriéndose de hambre porque les quitaron sus tierras y su dinero lo tiraron, ya no tienen nada. Y no pueden trabajar porque ahorita con la ley dice que no salen y les quitan las cosas o los meten a la cárcel porque no traen tapabocas. Total que salió ahí afuera y total que dijo, pues vamos a ver qué hacemos. Y así quedó. El ratito le hablan, oye, ¿por qué no hablas con fulano? Vas con perengano. Son un banco de alimentos, ellos se pueden ayudar. Y ya les platiqué quién eres tú la que va a recibir todos esos beneficios para repartirlos a la gente con necesidad. Y ahí todos los que están ahí les tienen que hacer un estudio socioeconómico para saber quiénes son, qué son, si son honestos, porque toda esa gente que anda haciendo limosna son todos rateros. Y total que al final de cuentas sale afuera, que él dijo el hombre que dirigía ese asunto, dijo, no tratándose de la señora, ni se necesita investigar lo que ella diga, lo que ella quiera, lo que ella pida. O sea que su testimonio ha permeado al grado que la gente dice, así es ella, no hay problema, no tiene que firmar nada, ni tenemos que andar investigando si es honesta o no es honesta, ya sabemos quién es. Y entonces, hermano, gloria a Dios, te digo, esa es una de las cosas que tú tienes que entender, tienes que sentir y tienes que estar dispuesto a cuando hay la necesidad que Dios te pone, la tienes que resolver y la tienes que clamar a Dios y decirle, sí, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No cómo le haces, ¿cómo le hago? Y Dios entonces te va a decir al de así y va a mover a la gente. La gente que la tratan a la hora no son cristianos, son católicos, pero es gente que la conoce y la respeta porque saben lo que ha sido su vida, cómo ha sido. Ella puede ser ya, yo otro día viendo su background de su estudio psicológico, me dije, no, bueno, si yo he sabido esto, en verdad así no me hubiera acercado a ella, porque ella tenía un futuro extraordinario, su mente era una mente brillante, no me hubiera metido. Y yo solamente la consideraba una mente mecánica, que estaba condicionada para servir, ese era lo único que yo veía. Pero cuando estudié eso, dije, no es una mente condicionada, es una mente brillante, que donde la pongan va a servir, donde la pongan va a ser útil, donde la pongan va a salir adelante. Y entonces le digo nuevamente, eso es lo que tiene que hacer, por eso Dios me la puso a mí, porque Él sabía que yo era una mente bastante opaca, bastante lírica. Y el lirismo pues servía por el romanticismo. Yo soy romántico, yo creí en los idealismos y al final de cuentas me dejó Dios ver que los idealismos, los pensamientos de los hombres son vanos. Por eso vine y por eso me dejó tantos años caminar. Yo tuve hasta los 30 años, conocí al Señor, pero durante los 30 años me dejó casi 26 años, 24 años, me dejó que conocer a todos los idealismos que iban a cambiar el mundo y que iban a salvar al mundo. Ninguno de ellos servía, era pura vanidad y detrás de ellos pura corrupción y pura maldad. Y entonces hasta los 30 años que me arrepentí, que me llamó el Señor a cuentas, me arrepentí, no nada más fue, ya te salvé, ahora a ver cómo le hacen, no, me puso a Laura, me la puso y me dijo que iba a hacer y me dijo, ella te va a servir en todo lo que necesitas. Entonces digo nuevamente, esa es una vida de la gente que necesitan entender que si Dios les da un cerebro, úsenlo, que si Dios les da ese cerebro con inteligencia, habilidad, úsalas, que si hay que desarrollarlas, porque no es nada más tengo talento, no, hay que desarrollar el talento, hay que darle todas las herramientas para que se manifieste, ¿sí? Entonces todas las cosas, hermano, digo, son cosas que parecerían cosas del mundo y mucha gente así pensará. Yo estaba viendo
estaba viendo las entrevistas de Isaac y oigo lo que dice, y es lo mismo, es el Evangelio de Cristo nomás secular, sin religión, sencillamente llega a decir nada más como ahorita, le preguntaron, ¿hasta dónde piensas llegar? Y dijo él, pues, hasta donde me dé mi cuerpo y hasta donde Dios lo permita. Hasta donde Dios lo permita y que yo pueda alcanzar y llegar hasta donde yo pueda llegar. Yo no me pongo límites, porque yo sé que hasta donde mi cuerpo tiene límites, pero hasta donde me dé él, hasta ahí llego. Y hasta lo que Dios me da, también. Entonces, todos te digo nuevamente, eso es lo que se requiere entender, que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y el corazón es algo muy delicado, porque también le digo nuevamente, nos ha dejado, ¿por qué a los gentiles o a toda la gente nadie se salva? Porque su padre, por ejemplo, para que entienda esto cómo está, muchas veces nos han dicho, yo nací en el Evangelio, hermano. O sea, si tú naciste en una casa donde creían en Dios o tenían alguna doctrina o alguna religión, pero eso no quiere decir que tú seas cristiano. Cristiano es el que le entrega su vida a Cristo. Cristiano es el que tiene un trato personal con Dios y toma la decisión de entregarle su vida para que Él haga lo que Él quiera. Entonces eso es lo que necesitamos aquí en la tierra, entender que nadie se salva porque mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, o mi papá es pastor y yo soy hijo de pastor. No, eso no salva. Es una decisión personal y es una entrega total, un compromiso total tuyo con Dios. No es cuestión de que yo te escogí y me vas a servir, no. Tú vas a tener que decidir. Porque Dios me dio testimonio a mí cuando era un niño chiquito, 5 años. Y hasta los 30 me puso en la disyuntiva. ¿Vas a caminar conmigo o no vas a caminar conmigo? ¿Me vas a seguir o no vas a seguir? ¿Vas a creer o no crees? Y si no crees, hasta aquí llegamos. Se acabó. No hay más. Pero ya examinaste toda tu vida, te diste cuenta que el mundo no sirve para nada, ya sabes que todo es mentira, todo es engaño, todo es traición, todo el mundo se corrompe y te traiciona cuando llega la oportunidad o cuando tienen la chance. Entonces, ¿quieres seguir viviendo esa vida material, de vanidad, de soberbia, de amargura y tristeza? ¿O vas a caminar conmigo? Ya decidí, se acabó, se rompió todo ese lazo, se rompió ese lazo y caminé de otra manera y vivo de otra manera. Y entonces digo, hermano, nuevamente, deje que, si realmente usted dice que cree en Dios, deje que Dios llene su espíritu, que se llene del espíritu, clámele, porque no es con que, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, cuídame, no, esto no sirve para nada, es un clamor, dice, clama a mí, date cuenta de tu condición, date cuenta, ¿por qué vas a clamar? Porque estás condenado a muerte, porque y vas caminando hacia el infierno, vas a esperar caer al infierno para clamarle a Dios. Tienes que clamarle ahora que sabes que la paga del pecado es muerte, y que si no te arrepientes vas a perecer, vas a la muerte eterna. Si cuando alguien se da cuenta de eso y tiene la experiencia de que el mundo no te ofreció nada, y que lo que te ofrece el mundo es nada, en un instante puede desaparecer, en un instante se puede acabar, como ahorita que le están apretando a los trabajadores, a los pobres que no tienen dinero, pues se van a angustiar y se van a corromper, y si les apretaran más se convierten en criminales, porque esos son los que han probado, los sicarios, los que andan narcotraficantes. ¿Por qué andan ahí? Porque les aprieta el hambre, les aprieta la necesidad, no tienen, y se van. Y la gran mayoría, digo, son pura carne de cañón, pura gente que los usan como bestias de carga, como animales. Entonces, hermano, digo nuevamente, eso uno tiene que entender. ¿Para quién estás viviendo? ¿Quieres vivir para Cristo? Prepárate. Y prepara primero para venir al encuentro de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tienes que preparar? Tu corazón. Tienes que examinar tu corazón. Ya leímos ahí el capítulo de los Efesios, ahí donde nos dice qué es lo que se requiere, cómo somos los hijos de Dios, Efesios 4 y 5. Ahí ve lo que es ser cristiano.
ve el comportamiento de un cristiano, y eso es lo básico, es lo básico. Lo que sigue es que cómo vas a ser hijo de Dios, cómo vas a ser siervo de Dios, sirviente de Dios, ¿cómo? Entonces ahí preparas tu corazón y le clamas a Dios, Señor, ayúdame, límpiame, ¿sí? Y le pides a Dios, ve, Señor, si hay en mí maldad, si yo soy malo, soy fingidor, soy un hipócrita, ¿cómo me atrevo? Yo siento carga de sentir que tú me estás viendo, oyendo, observando lo que hago, mi levantarme, acostarme bien. Todo, ¿cómo puedo fingir decir que Señor, bendíceme, lléname de tu espíritu? ¿Cómo? Si yo no habito en vasos sucios. Entonces, bueno, gloria a Dios, todo eso está ahí para la vida y para que, le digo nuevamente, tenemos que dejar todo nuestra pasada manera de vivir. Y por eso Dios nos da vida, nos permite a que nos demos cuenta cómo va nuestra vida, cómo está nuestra vida. Entonces, hermano, gloria a Dios, dice que si uno guarda toda la ley, pero quebranta uno de los mandamientos, se acabó. En la ley dice todos los mandamientos, guarda todos los mandamientos. Y entonces, si no los guardas o quebrantas uno, te haces acreedor a la ley, al castigo de la ley. Entonces, hermano, gloria a Dios. Yo quisiera que en esta noche usted entendiera y que se animara a buscar de Dios de una forma más directa y más fuerte. Sí, yo no entiendo porque, le digo, si realmente alguien ama a alguien, pues entonces le es fiel. Si nomás dice, no, pues sí, pero yo pues soy flaco y yo tengo necesidades y yo soy hombre y guau, y le pone el cuerno, pues eso no es cierto, no la quería. Y mucha gente dice, algunas mujeres dicen, no, es que me cuidan y que me dan y me tienen carro y me tienen casa y me tienen sirviendo. Pues sí, porque te ponen el cuerno con todas las demás y te calla dándote ahí lo que realmente tú quieres. No quieres amor, quieres ni respeto, quieres dinero, quieres beneficios materiales, quieres vivir en la vanidad. Entonces, me lo el Señor, así es cuando por eso Dios aborrece el adulterio, la fornicación. Son pecados de muerte. Y por eso pone Dios eso, le puso dentro de la ley. A él no le gustan las traiciones, las flaquezas y las serían las debilidades. Por eso nuevamente le digo, si realmente queremos salir adelante y ser dignos de estar en la presencia de Dios, debemos escudriñar nuestros corazones. Y no solamente escudriñarlos, de pedirle a Dios con toda sinceridad, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero limpia mi corazón, límpiame, porque no siento gozo de estar en tu presencia, no siento gozo de oír tu palabra, no siento gozo de alabarte, no siento gozo. ¿Qué está mal? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida que no siento gozo? He vencido el enemigo porque me ha atormentado, tribulación, hambre, cuchillo, desnudez. ¿Qué es lo que me está quitando mi gozo? Y si hay algo malo en mi corazón, yo no lo quiero, porque yo sé lo que es el gozo del Señor, y yo quiero que ese gozo del Señor no se aparte de mí. Por eso David dijo, vuélveme, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque él había cometido una falta, un pecado, pero se dio cuenta y supo, le vino la tristeza, le vino el peso del pecado, y se dio cuenta que Dios se había alejado, Dios se había enterado y Dios se había dado cuenta, y él no había buscado, y él no había rectificado, y él no había invocado. Estaba fingiendo que no pasaba nada. Pues entonces le quitó el gozo, y cuando se dio cuenta que ya no había comunión, entonces fue cuando él clamó a Dios y le rogó que le perdonara y que le quitara, que le volviera su espíritu y que no lo echara de su presencia, y que le diera el gozo, le renovara el gozo de la salvación.
Pues hermano, gloria a Dios, si usted tiene su corazón limpio, pues con más razón, no ha pecado contra Dios, con más razón alábele, porque eso es algo único. No hay una persona aquí en la tierra, los gentiles, que haga el bien y nunca peque. ¿Puede entender eso? No hay. El único que puede hacer eso es el Hijo de Dios, y los únicos que pueden hacer eso son los hijos de Dios. Entonces, usted es un hijo de Dios así, agradable, perfecto, pues con más razón invóquele, alégrese, glorifíquelo, ensálcelo, porque poca gente puede hacer eso aquí en la tierra. Poca gente. Entonces, hermano, gloria al Señor, esta noche yo quiero que entiendan, doble sus rodillas ante el Señor y clámele, llórele, dígale. Usted quiere sentir el gozo de la salvación. Vuelve el gozo de tu salvación. Un espíritu recto renueva en mí. ¿Entendido? Entonces, hermanos, con esa palabra nos despedimos. Gloria a Dios, porque, pues sí, estoy viendo al Señor, estoy diciendo al Señor, Señor, si nadie quiere, pues bueno, yo me quedo hacer frente al diablo. El enemigo me dijo que me retó para el año 30, digo, a ver, nos vemos en el año 30. Yo le decía, Señor, ¿para qué estoy aquí hasta el año 30, Señor? ¿Qué quieres que haga? Yo ya terminé el trabajo que tú me diste, yo lo terminé ya. Gracias, tú lo aprobaste, tú me diste la salida, ya me diste el reconocimiento y ya se acabó. Pero, ¿quién va a continuar? ¿Quién va a seguir adelante? ¿Quién va a ser como el profeta que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Quién dirá como el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí? Entonces, hermano, gloria a Dios, gloria al Señor. Clámele a Dios porque, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a servir a Dios en este mundo que viene lleno de maldad, donde Satanás se va a enseñorear y va a tener libertad para hacer y deshacer? Y hay que enfrentarlo. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Pues dice, vístete toda la armadura de Dios para que puedas resistir y que puedas, terminado todo, recibir la corona de vida. Pero tienes que ponerte toda la armadura. ¿Están de acuerdo, hermano? El Señor puede entender. Dígale al Señor, envía tu espíritu que me lo redarguya y me haga sentir qué debo hacer para ser como tú eres, así como que le cantamos a los niños, valiente como David, fuerte como Sansón, sabio como Salomón, la humildad de Oseas, el amor de Juan y la fe y la virtud de Moisés. ¿Y qué hay que hacer para estar así? Dice, hay que estar adorando. Gloria a Dios, solamente, gloria a Dios, que converséis como el digno del Evangelio. Así que, hermanos, gloria al Señor, esta noche vamos a despedirnos. Padre bendito, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, con que nos guardas, nos sustentas y nos tienes paciencia y nos alientas y nos redarguyes y nos haces saber, Señor, que no podemos estar dormidos entre los muertos. Que tú nos has dado vida para que te sirvamos y para que llevemos esa luz a todos los perdidos. Podamos testificar con libertad que tú eres Dios y que tú tienes un proyecto maravilloso, magnífico para todos nosotros, los que nos arrepentimos y creemos, aceptamos tu voluntad, aceptamos tu yugo, aceptamos, Señor, tu señorío. Bendice pues a estos hermanos, Señor, que quieren servirte o seguirte y que tienen el deseo de dejar un testimonio y formar esa generación que seguirá hablando de ti, que seguirá dando testimonio de que tú solamente tú eres poderoso para hacer todas las cosas, que para ti nada es imposible. Por lo tanto, tu palabra, Señor, es poder y vida, tiene que llegar a todos los corazones. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos pues que bendigas, Señor, y que llenes de gozo nuestros corazones para que de esa manera el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y que la gente cuando nos oiga cantar, nos oiga alabarte y nos oiga hablar de tu palabra se convierta, Señor. Les toque sus corazones, se arrepientan y vengan el camino a la salvación. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Y así como tú dijiste, Señor, ninguna plaga tocará nuestra morada, pero Señor, y toda arma que se fabrique contra nosotros no prosperará. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Toca el corazón de todos aquellos que quieren, Señor, y que desean, Señor, agradar en todo. A ti pues sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza, desde ahora y por la eternidad. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entendido, mano firme, de adelante es el canto firme, ya adelante nuestra en la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé, nada en contra suya prevalecerá. Una es la victoria, una es nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos pues a despedirnos en esta tarde, cantando y testificando que Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador. Para nosotros no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo Jesús, solo Cristo, el hermoso nombre de Cristo. Dios, un corazón limpio y un espíritu tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. El gozo de tu salvación y un espíritu renueva en mí. Entonces enseñaré a los impíos y los pecadores se convertirán. Líbrame de culpabilidad, salvación. Y viendo tus juicios y mi boca tus alabanzas crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva en mí. No me eches de tu presencia, tu Santo Espíritu.
el gozo de tu salvación y un espíritu en entonces enseñaré a los impíos y los pecadores líbrame de culpa y vida, oh Dios. El Dios salvación y mi lengua tus juicios y mi boca tus alabanzas publicará. Vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, y en tu vida entera cambiará. Vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, y en tu vida entera cambiará. Tristezas hay en tu vida tal vez, problemas sin solución, dolores hay, amargura también, Cristo te librará. Vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, y en tu vida entera cambiará. Cristo ha cambiado mi vida, ha cambiado mi historia. Cristo ha cambiado mi vida con su santo poder. Andaba la paz que yo no pude tener, pero Cristo ha cambiado mi vida y ahora tengo poder. Ahora que con Cristo te amo más y más, dándole las gracias porque ahora tengo paz. Ya no soy esclavo del pecado y la maldad, mas ahora soy de Cristo, bendiciones Él me da. Si te sientes triste y no sabes qué hacer, ven a Jesucristo, en su nombre hay poder. Yo me siento porque Cristo me salvó. Estoy tan agradecido porque Él me perdonó. Si te sientes triste y no sabes qué hacer, ven a Jesucristo, en su nombre hay poder. Vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, vuélvete a Jesucristo, y en tu vida entera cambiará. Gloria a Dios, aleluya. Así
Pues, hermano querido, dígale, Señor, prepárese para venir al encuentro del Señor y dígale, Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Envíame a mí, Señor. Prepárame para ir a los lugares donde tú, Señor, aleluya, determines. Gloria a Dios, dígale pues al Señor, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y esperamos verlo pronto preparado, con ánimo y con nuevos bríos para enfrentar a Satanás y dar testimonio de que el que vive en nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Gloria a Dios, sea bendito el nombre de Cristo. Próximo domingo a las 2:30 de la tarde estaremos nuevamente anunciando que Cristo vive y reina para siempre y puede salvar a todo aquel que se llegue a Él. Así que, hermanos, gloria al Señor, deje pues ese miedo, ese temor y ciñase como nombre de Dios y lleve adelante el proyecto de anunciar el Evangelio para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. El Señor les bendiga y el Señor les guarde en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Señor les bendiga.